China. Es el segundo país más poblado del mundo, por detrás de la India. Además que actualmente es la primera potencia económica del mundo, por Producto Interno Bruto, en términos de propiedad y poder adquisitivo. La República Popular de China es un estado unipartidista. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente existe un solo partido político. En palabras más amistosas, China no es un país democrático. Está gobernado por el Partido Comunista, que actualmente es una de las mayores organizaciones políticas del mundo, con su sede en la capital de Pekín. Lastimosamente, esta pequeña parte, democracia, está muy prostituida y manoseada, utilizada solamente para que los políticos puedan legitimar la montaña de mierda que son y que hacen. Viendo el ejemplo de China, puede ser que la respuesta no sea la democracia, sino más bien un sistema de gobierno eficiente. Pero, ¿cómo es que China llegó a ser lo que es ahora? ¿Cómo es que China terminó bajo la República Comunista siendo que el comunismo no dejó nada bueno en nuestro mundo? Pues es todo culpa de un señor llamado Mao Zedong. Nuestro amigo Mao nació en la aldea de Shaoshan, provincia de Hunan. Fue el primero de 4 hijos de un campesino anteriormente empobrecido, que con los años se había convertido en un agricultor muy adinerado. Se dice que su padre era tan severo que golpeaba hasta el hastío a sus hijos. Así es como lo contó el mismo Mao. Y sí, también tenía una mamá, de la que no se encuentra mucha más información que su devoción al budismo. Este señor fue un político, máximo dirigente del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular de China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder de la China continental en 1949, convirtiéndolo en un régimen autoritario, cuando se proclamó la nueva República Popular. Tras la victoria de la República de China, la victoria comunista hizo que Chiang Kai-shek y sus seguidores huyeran a Taiwán y convirtió a nuestro amigo Mao en el líder, máximo y estrella porno, hasta su muerte en 1976. Su radicalización ideológica nace a la edad de 27 años, cuando Mao asistió al primer congreso del Partido Comunista de China, el 23 de julio de 1921, Día de la Amistad. En honor a este primer congreso, Mao regaló a todos sus amigos una frase que se hizo célebre en esta cultura cuando alguien recuerda a Mao: el marxismo salvará a China. En este plano ideológico, Mao asumió y se tomó muy en serio los planteamientos del marxismo-leninismo, pero obviamente con matices propios basados en las características y realidades de la sociedad china, muy diferente a la europea. En particular, el comunismo de Mao otorgó un papel central a la clase campesina como motor de la revolución, planteamiento que difiere de la visión tradicional marxista-leninista de la Unión Soviética, que veía a los campesinos como la clase con escasa capacidad de movilización y adjudicaba a los trabajadores urbanos el papel central en la lucha de clases. No sé si me entiendes todo esto, pero igual te lo voy a contar. La etapa de gobierno de nuestro amigo Mao estuvo caracterizada por intensas campañas de reafirmación ideológica que provocarían grandes convulsiones sociales y políticas en China. ¿Y cuáles eran estas? Pues por mencionar algunos, digamos que estaban la reforma agraria china, que consistía en la redistribución de 47 millones de hectáreas a 300 millones de campesinos. Esta medida básicamente terminó en una masacre, ya que la distribución de tierras no fue algo que se diga pacífico. No, mis niños. Estos campesinos, alentados por Mao Zedong, asesinaron a un estimado de 4,7 millones de propietarios de tierras que no querían cederlas. Todo esto entre 1949 y 1953. El gran salto adelante fue otra campaña famosísima con el que Mao trató de transformar la tradicional economía agraria del país, con una serie de medidas económicas, sociales y políticas, una rápida industrialización y colectivación con la que quiso convertir a China en una superpotencia económica y militar,
pero acabó rápidamente en un holocausto, que degeneró en la peor hambruna de la historia de China, provocada principalmente por la expropiación de los alimentos del pueblo para enviarlos a la URSS a cambio de armas. Otra campaña muy famosa y controversial fue el movimiento de educación socialista, o también conocido como el movimiento de las 4 limpiezas, donde se busca eliminar elementos reaccionarios dentro de la burocracia del Partido Comunista de China, es decir, bala para quien piense diferente o vaya contra el pensamiento ideológico del Partido Comunista. Se estima que al menos 77,000 personas murieron en estas acciones y al menos 5 millones de personas del mismo partido fueron perseguidos. Y por agregar algo más, pongamos el ejemplo de la campaña de la Revolución Cultural, donde se declaró preservar el comunismo chino mediante la eliminación del resto de los elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad china. Obviamente, en la actualidad este movimiento quedó solo en una hoja de papel, pues fuera de que China sea un país comunista, lo es solo de nombre, porque no existe país más capitalista que este, económicamente hablando. Aún hoy, el papel histórico de Mao está rodeado de una gran controversia, pues se le acusa de grandes errores en su política, su forma de gobierno y sus decisiones. Pero como estamos hablando de un país comunista, también a Mao aún hoy en día se lo considera como un gran líder, fuerte, fuente de la legitimidad del propio partido, un ejemplo de autoritarismo brutal. Mao fue básicamente un dictador en toda la extensión de la palabra, por si aún no te queda claro, que dejó a China una herencia de 40 millones de muertos, de los que se tenga conocimiento, en los casi 30 años que estuvo dirigiendo con mano dura los designios del país más poblado del planeta. Fue tanta su influencia que acabó convirtiéndose en una especie de ícono cultural del siglo XX. La vida personal de Mao Zedong estuvo rodeada de muchos misterios que se hicieron públicos hasta muchos años después de su muerte, que puedes encontrarlos con más detalle en el libro Mao, la historia desconocida, de los autores Jun Chang y John Holliday, o también en el libro de la vida secreta del presidente Mao, Memorias del médico personal de Mao, del Dr. Li Shizu. En este último libro es en el que estoy basando mi video hoy. Si te interesa más del tema, te dejo un enlace abajo donde puedes conseguir el primer libro en PDF y te dejo el enlace del segundo libro para que te lo puedas comprar mediante Amazon. Por ahora, yo te señalaré algunos datos de estos libros y un resumen de todo lo que fue su vida personal, que es muy interesante y te recomiendo que busques. También, a partir de aquí, te recomiendo que tengas la mayor discreción posible, pues lo que te voy a relatar a continuación es algo indigesto. A ver, a Mao se lo describe básicamente como una persona egoísta, absolutamente inescrupuloso, paranoico, envidioso, sanguinario y vil. Y sí, esto le da la imagen de un baluarte del comunismo. Pero hay muchos que piensan que Mao jamás conoció otra ideología más que el de conservar el poder. Fue un hombre que no tenía ni la sombra de alguien que le interesara su higiene personal, pero sí estaba muy obsesionado con el sexo. Nombró a Shizu a la edad de 35 años, con el importante e ingrato cargo de su médico personal. Durante mucho tiempo, el eslogan de Mao no debería morir se hizo muy famoso en China, y los chinos terminaron creyéndoselo. Al igual que el mismo Mao, obsesionado con esto, y a medida de que iba envejeciendo, buscaba cualquier terapia de rejuvenecimiento. Una de ellas era las aguas de yin y secreciones vaginales que usaba para complementar su declinante yang, o su esencia masculina, o la fuerza de su longevidad, que él consideraba que era la fuente de su poder. Estaba loco. Se sentía muy feliz y satisfecho cuando tenía varias mujeres compartiendo su cama simultáneamente. A sus mujeres les pedía que leyeran el manual taoísta, mientras otro grupo de mujeres le practicaban sexo oral. El manual taoísta es una lectura muy complicada, y las muchachas siempre pedían explicaciones a Mao. Esto hacía que él se sintiera más importante aún. Nuestro amigo Mao viajaba por todo el país en un tren extremadamente lujoso. Él ordenaba que a lo largo del viaje, por todos los lugares que pasase el tren, esté sembrado siempre de arroz. Miles
de kilómetros de sembradíos de arroz solo para deleitarse de la fertilidad de sus tierras. No le interesaba que familias de agricultores tendrían que dejar sus tierras para trabajar solo para satisfacer apetitos enfermizos de poder, o que los itinerarios de muchos trenes se paralicen, se desvíen o se retrasen durante semanas solo por él. Las jovencitas bailarinas eran la debilidad del líder. Se dice que las tuvo por miles y que a menudo exigía que se les consiga bailarinas que fueran vírgenes. Jamás saciaba su apetito sexual, pese a saber de que sufría de blenorragia y que podía contagiar a todas sus amantes. Por si no sabes qué es la blenorragia, es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual que se caracteriza por la inflamación de las vías urinarias y los genitales, que produce el flujo excesivo de moco genital. No quiero entrar en más detalles que eso. Como un revolucionario, seguidor del taoísmo, llegó a escribir que la sexualidad es la fuerza cósmica cargada de potencialidad revolucionaria, entre otro montón de guarradas más. Se dice que durante la larga marcha, entre comillas, Mao exigía una joven virgen en cada pueblo por el que paraba, y pues el impecable comportamiento de sus soldados lo hacía posible. Este hombre tenía un increíble apetito sexual. El mismo Dr. Shizu relata que a menos de una semana de comenzar a trabajar para el líder, quedó sorprendido por su tremenda mentalidad enferma y adicta al sexo. Se dice que organizaba bailes, pese a que él mismo había prohibido los bailes por ser fiestas decadentes y burgueses, y de inmediato invitaba jovencitas que se le acercaban a coquetearle, para que Mao las sacara a bailar, para posteriormente retirarse a una habitación que había hecho instalar conjuntamente al salón de baile. Y varias veces en la noche entraba con diferentes mujeres a la habitación, para poseerlas. Incluso su esposa lo había pillado infraganti varias veces con otras mujeres, incluyendo a sus enfermeras. A esta pobre señora, obviamente la conducta de Mao la hirió profundamente. Se dice que la veían sollozando en las bancas fuera de la residencia de Mao. No te equivoques, la actividad sexual de Mao no solamente estaba limitado a mujeres. No, tenía guapísimos guardaespaldas que estaban obligados a darle masajes de cuerpo entero. Y si te lo estás preguntando, sí, incluido las bolas y el culo. Muchas veces se describe cómo Mao después de los masajes ordenaba a sus guardaespaldas desvestirse y a Mao totalmente desnudo ponerse de pie y comenzar a acariciarlos. Como ya te mencioné antes, este tipo era un puerco. No le gustaba bañarse, pero tenía que estar presentable en todo momento, pues a sus guardaespaldas les obligaba a que lavaran todo su cuerpo con toallas calientes y húmedas. Resulta muy curioso que esto ocurriera en un lugar como China y con nada menos que el mismísimo líder, pues la tolerancia con respecto a la homosexualidad era de cero, nada. Y esto desde el primer día en el que Mao ascendió al poder. El gobierno persiguió a los gays y a las lesbianas, pues consideraban su libertad sexual como una perversión del capitalismo y tenía que ser erradicada. Cuando Mao empezó a sentir los primeros síntomas de impotencia a una edad temprana, se volvió prácticamente loco. Estaba convencido de que un líder como él debía ser sexualmente activo hasta los 80 años. Comenzó a tratarse con toda clase de afrodisíacos. Uno de los que más le llamó la atención, me pareció gracioso y me dio asco, es cuando incluyó en su lista de remedios caseros para la virilidad una solución de extracto de cuernos de venado que tenía que ser inyectados en su miembro. Era un hombre al cual no le interesaba nada más que coger como idiota. No tenía la más rudimentaria idea de lo que era el aparato reproductor del ser humano. Cuando su doctor le dio unos resultados donde demostraban que él era estéril, el asustado preguntó al doctor: ¿eso quiere decir que me volví eunuco? Obviamente a Mao no le interesaba la infertilidad, pues para este momento ya había sido padre de 6 niños con 4 diferentes esposas. En fin, si tendría que andar mencionando todas las cosas que hay que mencionar de Mao, me tomaría un video de horas, y que además sería baneado de YouTube o cualquier otra plataforma de internet. El régimen mantuvo toda esta información en secreto para proteger su figura cuando aún estaba con vida, y te preguntarás por qué. Pues aunque el país se abrió al capitalismo ya hace 4 décadas,
La legitimidad de su autoritario sistema político sigue descansando en la herencia que Mao dejó como el padre de la nueva China. Pero ya ves, era un simple hombre con un apetito sexual tremendo y con una mente dañada por tanto poder. Si tienes algo más que aportar a este tema, déjalo en los comentarios. Será genial leerte.